El que os habla es un urbanita, soy de un barrio de Madrid y hasta que tenía bastantes años no había visto yo un surco de tierra de los que salen las patatas y los tomates y los ajos y prácticamente todo, ¿verdad? Y eso que tengo un padre que es un amante del campo, le encanta y lo hace muy bien. Y algún verano, primero siendo seminarista, me tocó hacer unas prácticas de agricultura, me tocó escardar remolachas y después recolectar espárragos y aprendí muchas cosas, que, por ejemplo, que no tenía que dedicarme a eso. Sí, que mi futuro no iba por ahí. Pero fue ilustrativo. Y recuerdo hace poco un verano con mi padre en la parcela ayudándole a cavar. Bueno, él cavaba y yo le animaba. Y cogí la tierra, ¿no? Y la semilla. Y yo decía, que de esta tierra y de esta semilla combinadas, acompañadas, cuidadas, regadas, calentadas por el sol, que de esto luego surja lo que es alimento, lo que nos da vida, lo que nos da vitalidad, lo que nos da energía. Es misterioso, quiero decir, Dios ha hecho las cosas, nosotros lo damos por sentado. Damos por sentado que respiramos un aire que nos permite vivir, pero no es así en el 99,99% de los planetas que existen en el universo. No hay una atmósfera donde podamos respirar. Por eso no penséis iros a ningún sitio, que como en casa ninguno. Tampoco caemos en la cuenta de que tenemos las condiciones para que podamos vivir, para que podamos alimentarnos. Si nos alimentáramos de piedras, no duraríamos mucho, porque nuestro cuerpo no puede asimilar ni las piedras, ni el cemento, ni muchísimas cosas. La mayoría de las cosas, existe un orden para que nuestro organismo pueda ser sustentado físicamente. Pues existe un orden para que nuestro organismo interior, nuestra alma, nuestra vida espiritual pueda tener vida. Y, queridos hermanos, somos una generación muy dotada para las cosas materiales y muchas veces analfabeta para las cuestiones espirituales, del espíritu, del alma. Y esta es la razón por la que nos encontramos en el momento de la historia con más avances de largo. Somos capaces de hacer viajes interestelares. Somos capaces de crear máquinas que hacen cosas mejores que nosotros. Y no sabemos qué hacer con esto que nos pasa aquí dentro. El Señor, que es del que hemos salido, sí lo sabe, y por eso nos da su alimento y nos siembra palabras de vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. La semilla, dice Jesús en la parábola del sembrador, la semilla es su palabra. Y muchos de nosotros, por no decir todos, de una u otra manera, hemos recibido esa siembra. Nos han hablado de Dios, nos han hablado con palabras de Dios. En algún momento hemos escuchado que Jesús te dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No he venido para condenar, sino para salvar. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Esa palabra es eficaz, tiene vida. Y nosotros hemos recibido vida. Vengo ahora mismo, no voy a poner la excusa de que he llegado tarde por esto, porque otras veces no es por esto. Vengo ahora mismo de confesar a personas que hace muchos años que no se confiesan. La palabra de Dios trae paz al alma, trae alegría al alma, trae esperanza al alma, la trae. Y mi pregunta es,
tenemos ese trato con la palabra de Dios, la recibimos, nos alimentamos de ella, la rumiamos, o como dice el evangelista San Lucas en relación con la Virgen María, guardamos estas cosas meditándolas en el corazón, o en relación al pasaje del Evangelio que dice, Jesús les explicaba en parábolas, es decir, relatos que entendían y que 2000 años después seguimos entendiendo, ¿verdad? Y luego, en privado, se lo explicaba todo, en privado. Tú, hermano, ¿tienes ratos en privado con el Señor para que te lo explique todo? Así de sencillo. Tú llegas, te pones aquí delante del Señor en la Eucaristía y le dices, ayúdame, Señor, ilumíname, Señor. No sabes cómo resolver una relación, ¿no? Que es una de las cosas más frecuentes en la vida. Señor, ¿qué hago con este pariente, con este familiar, con este amigo? ¿Qué hago con este político? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago con esto? Y te pones delante del Señor. Y el Señor te da luz. Y el Señor te da una palabra de misericordia, de paciencia, de comprensión. Te da una palabra de salto al encuentro, ve. Una palabra de espera, confía. Te habla, te lo explica. Si vienes a Él y estás con Él en privado, si lees su palabra, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, te habla. Una película preciosa, Coping Beethoven, sobre la vida de Beethoven, le dice la coprotagonista a Beethoven, Dios no habla. Y le dice Beethoven, ¿que no habla? A mí me ha hablado tan fuerte que me ha dejado sordo. Le dice eso. ¿Cuándo es la última vez que has estado en privado y le dejas hablar y le das tiempo? Que a veces, la visita del médico, ¿no? Hola, señor. Que ya, como estás muy liado, no te voy a... No. Estar tratando de amistad muchas veces con aquel que sabemos que nos ama. Que la palabra se siembre en ti y, como dice Jesús en la parábola, actúa, te da luces, te da paciencia, te da esperanza. Ayer veía un documental sobre la cuestión del suicidio, que ya sabéis que es una cuestión que está ahí, emergente, porque ha crecido muchísimo y no sabemos qué hacer. Y el documental está entreverado de palabras de la Escritura que son palabras de oro para levantar el ánimo de una persona que está desanimada, que está turbada. La palabra de Dios tiene una fuerza y una eficacia si la escuchamos con fe. El Señor quiere sembrarse en ti. Él, que es la palabra, se siembra en ti y crece en ti y vive en ti. Segundo paso. Y ahora te dice, oye, cuento contigo para que tú también la siembres, para que tú también la difundas. A mí, os confieso, ¿verdad? Me da pena que pierdo oportunidades en mi vida en el trato con personas. Digo, pero ¿por qué no le he dado una palabra de parte del Señor? Y me he quedado en conversaciones a veces pues superficiales, ¿no? Os lo confieso, ¿no? No me pasa siempre, pero a veces es como, ¿por qué me he quedado aquí cuando necesitamos ir aquí abajo? Necesitamos ir a lo profundo y compartir la siembra que hemos recibido. Sé sembrador con el sembrador, hermano. Sé el que disemine, el que difunda a tiempo y a destiempo palabras de vida eterna, que las necesitamos todos y que cuando tú las transmites, el primero que se beneficia eres tú, soy yo, porque pasa por ti
y te bendice, te hace bien. ¿Sí? La Virgen María es la mujer que hizo carne la palabra y que la acogió tanto, la meditó, la rumió, la meditó en el corazón, que hablaba con la palabra de Dios. El Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu. Esa oración es una oración hecha a partir de la palabra de Dios, profecías, distintos fragmentos de la palabra de Dios. La Virgen la tenía tan en el corazón que le brotaba en los labios, ¿sí? Y por eso escuchábamos en la segunda lectura a San Pablo decir, vivimos con buen ánimo, aunque el cuerpo se vaya deshaciendo, tenemos fe, tenemos esperanza, confiamos en el Señor, porque el Señor nos ha dado palabras de vida eterna, promesas de eternidad, nos las ha dado. Y porque a veces, como escuchábamos en la primera lectura, cuando el árbol de la Iglesia, a veces vemos el árbol de la Iglesia que algunas ramas están dejando de dar fruto. Hay muchas cosas, ayer en el Consejo Parroquial comentábamos cómo algunas realidades de la vida de la Iglesia van para abajo. Cosas que durante décadas, siglos, han sido tradición, esto se está secando. Necesitamos savia nueva. Decía la primera lectura Ezequiel, tomaré una rama y la trasplantaré. Necesitamos ver por dónde está haciendo crecer el Señor el árbol de la Iglesia. Y lo está haciendo crecer a través de la Eucaristía, a través de la Virgen, a través del Espíritu Santo. Todo lo que tiene vida de oración, vida de gracia, crece. Y lo que no lo tiene, perece. Vamos a injertarnos en el árbol de la vida, en el árbol de la cruz, en el árbol de Jesucristo, que es la palabra. Vamos a pedirle a la Virgen María, María, enséñame a coger la palabra de Dios y a hacerla carne como tú. Déjame que se siembre el Señor en nosotros para que crezca y yo también sea sembrador. Y esto, aunque a veces parezca pequeño, como la semilla de mostaza, la más pequeña, ínfima, minúscula, después el Señor le da un crecimiento portentoso. Estamos celebrando, y con esto termino, en esta Eucaristía, el grupo de cursillistas de cristiandad de la parroquia, la Ultrella, la clausura de su curso, y mirando las fotos, hace 2 años, por estas fechas, éramos 4 o 6, ¿no? Y ahora pues sois un número, el Señor ha bendecido, sigue bendiciendo. Bueno, siembra el Señor, nosotros la acogemos, intentamos cuidarla, dejamos que se siembre en nosotros y lo compartimos. Que siga la siembra, que siga el fruto, que siga la fiesta, que María nos alcance esta gracia de dejarnos sembrar por el Señor y dar fruto, que así sea.